El Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander, específicamente el área de tuberculosis y lepra, desea entregarles el siguiente video tutorial con el objetivo de que tengan mayor claridad al momento de diligenciar el libro de tuberculosis que les será enviado. Para comenzar, debo dejar claro que este libro no puede ser modificado en su nombre al momento de descargar, ni tampoco se le puede agregar ningún otro carácter, ya sea el nombre de la institución o cualquier letra que desean agregarle, debido a que esto puede generar errores al momento de ejecutar el libro. Entonces, comencemos en un primer momento abriendo el documento. Al abrir el documento, veremos en la parte superior un mensaje por parte del programa en el que nos avisa que la plataforma se encuentra en una vista protegida. Para poder agregar los datos de nuestros pacientes de diagnóstico o de control, debemos habilitar el formato de edición de la plataforma para poder hacer este tipo de ingresos. Para ello, hay un botón en la parte superior que dice habilitar edición. Le damos clic. El archivo pasará a hacer una pequeña carga y pronto estará listo para ser utilizado. Luego de habilitar el modo de edición, vamos entonces a observar las distintas pestañas que contiene el documento. Tenemos la pestaña de identificación, la pestaña de sensibles, la pestaña de resistentes y la pestaña panel de control. Para comenzar, debemos dirigirnos entonces a la pestaña de identificación. En ella encontraremos los nombres de las distintas instituciones presentes en el área de Santander. Debemos buscar el nombre de nuestra institución y seleccionarla. Al darle clic, veremos que tanto el código como el municipio van a cambiar automáticamente dependiendo de la institución. De esta forma, el documento va a quedar registrado a nombre del instituto o la institución a la cual ustedes pertenecen. Luego de haber seleccionado a nuestra institución en la pestaña de identificación, pasaremos entonces a la pestaña de sensibles. En la pestaña de sensibles es donde vamos a registrar a nuestros pacientes de diagnóstico o de control al tratamiento a lo largo del año. Debemos tener en cuenta que el número de orden, que es la primera columna, se refiere a un número que se reinicia cada año el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. ¿Qué es el número en sí? Es el número que se le va a asignar a cada caso. Me explico. Imaginemos que el 1 de enero recibimos un paciente de diagnóstico o de control al tratamiento. Ese paciente recibirá el número 1. Si ese día o a los días siguientes recibimos más pacientes, se debe conservar el orden consecutivo del número de orden. En este caso, si al día siguiente, 2 de enero, recibimos otro paciente, recibirá el número de 2. Y si al 10 de enero ingresa otro paciente, conservando el número consecutivo, llevará el número 3. Este número es acumulativo, significa que si en febrero ingresa otro paciente independientemente del día, recibirá el número 4, siempre conservando el orden consecutivo. Hay un evento que también se debe tener en cuenta al momento de asignar los números de orden. En este caso, es la notificación negativa. ¿Qué es una notificación negativa? Una notificación negativa es cuando a lo largo de un mes no se presentan casos ni de diagnóstico ni de control al tratamiento. Me explico y voy a dar un ejemplo. Los 3 primeros números de orden habíamos dicho que correspondían al mes de enero. El número de orden 4 correspondía a febrero. Estos eran eventos que se generaban por parte de la llegada de un paciente, puede ser de diagnóstico o de control del tratamiento. Significa que recibimos paciente en esos meses. Por consiguiente, la notificación negativa se marca con la palabra no. No se presentó una notificación negativa. Por el contrario, imaginémonos que el número de orden 5, en este caso, va a ser en marzo, no presentamos ningún paciente ni de diagnóstico ni de control del tratamiento. Por consiguiente, la notificación va a ser sí se presentó una notificación negativa. Y a ese mes, en su totalidad, se le asignará un número de orden respetando el orden que se lleve. En este caso, vamos a reponer el número 5. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que no recibamos pacientes a lo largo de un mes, siempre debe conservarse un registro mensual. Ahora, cuando vayamos a enviar nuestros reportes, tenemos que tener en cuenta 3 cosas. 1. Que se envían en bloque. 2. Que son acumulativos. Y 3. Que deben ser enviados los primeros 10 días de cada mes. Voy a darles un ejemplo. Habíamos dicho que el número de orden 1, 2 y 3 correspondían al mes de enero. Significa que estos reportes debo enviarlos yo los primeros 10 días de febrero al haber transcurrido la totalidad de enero. Vamos a hacer un ejemplo y digamos que fue el día 2 del mes 2, febrero, del 2019. Significa que estos 3 reportes van a ser enviados el mismo día con la fecha exacta en la que fueron enviados.
Ahora, en el caso de febrero, será enviado, en este caso, el 3 del mes 3 del 2019. Y por su parte, en la notificación negativa va a pasar exactamente lo mismo. Digamos que fue enviado el día 2 del mes 4 del 2019. ¿A qué me refería yo cuando hablaba de acumulativo? Significa que ustedes enviaron en el mes de febrero los reportes de enero. En el marzo van a enviar los reportes de enero y los de febrero. Y en abril van a enviar los reportes de enero, los de febrero y los de marzo. Siempre un carácter acumulativo y anual de este documento. Las columnas que siguen a continuación, las cuales son departamento, municipio, nombre de municipio, código de laboratorio y laboratorio, se llenan automáticamente a medida que ingresamos un nuevo número de orden, como pueden haberse dado cuenta con los ejemplos anteriores o como pueden ver en este momento en pantalla. La columna de trimestre corresponden a los 4 trimestres que contiene un año. El primer trimestre corresponde a enero, febrero y marzo, el segundo trimestre corresponde a abril, mayo y junio, y así sucesivamente. Debemos tener en cuenta que este trimestre debe corresponder con la fecha de ingreso de nuestra muestra. En este caso, hablamos que el número de orden era en enero, por consiguiente, corresponde al primer trimestre. La fecha de recepción de muestra es la fecha exacta en la cual la muestra ingresó a nuestro laboratorio. En este caso, y teniendo en cuenta que el número de orden 1 correspondía al 1 de enero del 2019, registraremos esa misma fecha. Entonces, 1 de enero del mes del 2019. A continuación, tenemos las columnas donde registraremos los datos personales de nuestro paciente. Debemos registrar el nombre completo, el primer apellido, el segundo apellido, el sexo del paciente, masculino o femenino, la edad del paciente, la pertenencia étnica, si el paciente no se identifica como un negro, un palenquero, un rum, un indígena o un raizal, se le asignará el valor de la casilla otro. Por el contrario, si el paciente se identifica con una etnia indígena, debemos buscar en la columna que está a continuación el pueblo al cual él pertenece y lo seleccionaremos. En grupo poblacional, hemos detectado que algunos laboratorios están usando el valor de la casilla de otros como un valor genérico para todos sus pacientes, y esto no debe ser así. Esta casilla debe ser llenada con el dato exacto del grupo poblacional al cual pertenezca su paciente. En los tipos de identificación tenemos el registro civil, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, el pasaporte, el menor sin identificación, el adulto sin identificación y la cédula de extranjería. El número de identificación será llenado con los datos encontrados en la historia clínica entregada por parte del paciente, lo mismo que la dirección, el teléfono, el barrio y la comuna. Por su parte, en régimen de afiliación, hemos recibido los cuestionamientos acerca de cuáles pertenecen al régimen de excepción y al régimen de especial. El de excepción pertenecen las Fuerzas Armadas, el Magisterio y Ecopetrol, y en especial se encuentran las universidades. Por último, tenemos la columna de EAPB, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. En ella buscaremos la entidad a la que pertenezca nuestro paciente y en caso de no encontrarla, pondremos no aplica y informaremos en el correo en pantalla qué entidad no encontramos para que sean anexadas posteriormente. Notarán que ahora hay un cambio de color en las columnas que vienen a continuación. Esta columna, que tiene un color azul claro, se usará para registrar a pacientes de diagnóstico. Comencemos entonces con la columna de tipo de muestra por baciloscopia. En ella encontraremos un listado de distintas muestras que podemos usar para este análisis. Por el contrario, si no encontramos el tipo de muestra que estamos usando, al final del listado tenemos el valor de otro tipo de muestra y la columna que está a continuación nos permitirá describir qué tipo de muestra estamos usando. La columna de calidad es para determinar en qué tipo o en qué estado se encuentra nuestra muestra, si es una muestra de saliva, es moco purulenta o es hemoptoica. El resultado se dará en la escala semicuantitativa. Lo mismo para la calidad de muestra 2, resultado 2, calidad de muestra 3 y resultado 3. A continuación, veremos columnas de color verde. En estas columnas se registrarán los datos del cultivo para un paciente de diagnóstico. Notaremos que la primera columna de todas tiene un color diferente del resto. Esto es para resaltar la importancia de responder esta pregunta. ¿Se realizó un cultivo? Y la respuesta debe ser sí o no. Siempre se debe llenar esta casilla. Ahora, tenemos la lectura de la semana 1 en escala semicuantitativa y de igual manera tenemos la lectura de la semana 4 y la semana 8. Tenemos también que identificar la especie identificada por el laboratorio, si es un complejo micobacterio en tuberculosis, si fue una bacteria no tuberculosa, si no amplificó, si no se detectó, no fue interpretable o sencillamente estuvo contaminado.
Y al final tenemos la fecha de remisión del cultivo si la institución remitió esto a una entidad externa. Ahora, las columnas que vienen a continuación son de color amarillo. Estas columnas simbolizan o señalan el espacio donde llenaremos los datos para pacientes de control al tratamiento, motivo por el cual, como el ejemplo que estamos llevando hasta el momento es un paciente de diagnóstico, dejaremos en blanco y pasaremos inmediatamente a las columnas de color curuba. En estas columnas se nos preguntará si a este paciente se le realizaron pruebas de sensibilidad farmacológica y debemos responder con un afirmativo o un negativo, un sí o un no. ¿Qué metodología usamos? Si en caso usamos pruebas moleculares, ¿cuál de las dos usamos? ¿Qué especie identificamos? Y cuáles fueron los resultados para la isoniazida y la rifampicina. Las columnas que siguen a continuación, que son de un color amarillo más quemado, también son para pacientes control, y pasaré a explicar inmediatamente cómo se debe llenar este formato cuando hablamos de un paciente en control, pero en un paciente de diagnóstico, estas casillas deben quedar en blanco. Finalmente, tenemos la columna de observaciones. En estas columnas ustedes deben registrar toda la información que consideren necesaria para este caso clínico, y si institución envió un cultivo a una institución externa, deben registrar en esta casilla a cuál institución fue enviada ese cultivo. Ahora, en caso de que hablemos de un paciente de control al tratamiento, el documento se llenará de la siguiente manera. Las columnas que estoy resaltando en este momento y que son de color azul oscuro van a ser llenadas de la misma manera. Las columnas de color azul clarito se llenarán únicamente las dos primeras, teniendo en cuenta que son la de tipo de muestra por vaciloscopia, otro tipo de muestra, si en la lista que tenemos a continuación no está la muestra que estamos usando para analizar. El resto de casillas, tanto las que sobran de color azul clarito como las de que son de color verde, van a quedar completamente vacías y saltaremos inmediatamente a las columnas de color amarillo. En estas columnas vamos a tener las diferentes fases en las que puede estar un paciente en control del tratamiento. Dependiendo de la fase en la que se encuentre nuestro paciente, vamos a llenar el resultado que obtengamos de la fecha de realización del BK y o cultivo, los resultados del BK y los resultados del cultivo, teniendo en cuenta nuevamente la fase en la que se encuentre nuestro paciente. Algunos laboratorios tienen como protocolo realizar 3 pruebas en cada una de las fases. Sencillamente seleccionaremos uno y esa será la que ingresemos en esta plataforma. Las columnas de color curuba serán ignoradas completamente en un paciente en control al tratamiento y pasaremos inmediatamente a las columnas de color amarillo más quemadito. En este caso, tenemos la fecha de revisión para las pruebas de sensibilidad farmacológica, la metodología que usamos, si usamos las pruebas moleculares, cuál de las dos usamos, qué especie identificamos con la prueba de sensibilidad farmacológica, el resultado para las pruebas de isoniazida y rifampicina. Nuevamente, tenemos la casilla de observaciones en la cual podremos llenar cualquier documento o cualquier observación que nosotros creamos que sea pertinente para este caso. Con esto, habríamos terminado en la pestaña de sensibles. Ahora pasaremos a la pestaña de resistentes. ¿Qué debemos ingresar en la pestaña de resistentes? Se debe ingresar todo paciente al que se le hagan pruebas de segunda línea. Ahora, debemos tener en cuenta algo. El número de orden se comporta de la misma manera que en la pestaña de sensibles, con la salvedad de que el número de orden es completamente independiente al número de orden de sensibles, y también se va a reiniciar el 1 de enero de cada año y finalizará el 31 de diciembre de cada año. Entonces, habíamos quedado en la pestaña de sensibles en el número de orden 6. En este caso, el número de orden es independiente, por consiguiente, si nos ingresa un paciente en enero, recibirá el número de 1, independientemente del número de orden que esté en la pestaña de sensibles. La fecha de reporte se va a comportar de la misma manera, se debe enviar los primeros 10 días de cada mes y se debe notificar cuando el mes haya terminado. En este caso, este número de orden que se ingresó en enero se reportará en los 10 primeros días de febrero. Para el ejemplo, usaremos el 1 de febrero del 2019. Y la notificación negativa se comporta de la misma manera. En este caso, como es un paciente, tendremos una notificación que se asignará con la marca no. Por el contrario, si tenemos un paciente, o por ejemplo, en el mes de febrero no se presentan casos de pacientes de segunda línea, se tendrá una notificación negativa afirmativa, en este caso, sí. Y se le asignará de la igual manera un número de orden a ese mes. En este caso va a ser el número 2, conservando el orden consecutivo. La fecha de reporte será para marzo en los 10 primeros días. En este caso usaremos el 3 del mes 3 del 2009 para cuestiones del ejemplo.
Las columnas de departamento, municipio, nombre, código de laboratorio y laboratorio van a comportarse de la misma manera que en la pestaña de sensibles. Igualmente, el resto de documentos, el resto de columnas en donde se hará la identificación del paciente. Aquí veremos nuevamente columnas de diferente color. En ella tenemos que seleccionar qué tipo de muestra estamos usando. Y si no se encuentra la muestra que estamos usando, nuevamente seleccionaremos otro tipo de muestra y la columna que está a continuación la usaremos para explicar cuál es la muestra que estamos usando. En mes de control registraremos el número de meses de control del tratamiento que lleve el paciente. Si lleva un solo mes, se pondrá el número 1. Si lleva 5, se pondrá el número 5. O si por el contrario ya acumula 18 meses, se pondrá el número 18. La calidad de la muestra y el resultado en la escala semi-cuantitativa se comportarán de la misma manera que en la pestaña de sensibles. El cultivo, nuevamente, está con un color diferente para resaltar la importancia de contestar esta pregunta. Si al paciente se le está realizando un cultivo o por el contrario no se le está haciendo. Se señalará la lectura en la escala semi-cuantitativa en la semana 1, 4 y 8 del paciente. La fecha de remisión es la fecha en la cual llevaremos el cultivo al laboratorio departamental o enviaremos el cultivo al laboratorio departamental, según la resolución que vemos en pantalla. La metodología, de igual forma, explicaremos cuál fue usada y las fármacos que vemos a continuación están con las siglas que ustedes observarán en el documento que reciban cuando tengan las pruebas de sensibilidad farmacológica. Lo que deben hacer es transcribir exactamente el valor o el resultado que hayan obtenido en cada uno de los fármacos enviados. Si llegado el caso no se encuentra el fármaco evaluado en esta lista, tienen la casilla de otros fármacos donde describirán el fármaco y el tipo de resistencia que obtuvieron. Y en la casilla de observaciones, nuevamente, podrán marcar cualquier información relevante que ustedes consideren para este tipo de casos. Con esto, habríamos terminado con la pestaña de resistentes. Pasaremos ahora a panel de control. En panel de control encontraremos las herramientas para generar los reportes de sensibles y resistentes y los botones para exportar tanto el reporte de sensibles como el reporte de resistentes. Estos reportes deben ser enviados ambos durante los 10 primeros días de cada mes, como había explicado anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos esta exportación? ¿Cómo generamos los reportes? Bueno, para ello vamos a darle clic a el botón azul que vemos en pantalla. Cuando lo hagamos, nos daremos cuenta que se generarán dos nuevas pestañas, la pestaña Sensi y la pestaña Resi. Regresamos nuevamente a panel de control después de haber generado ambas pestañas y le damos clic a exportar reporte de sensibles en un primer momento. Nos daremos cuenta que se va a generar una nueva ventana con únicamente la pestaña Sensi. Iremos ahora a Archivo, a Guardar como, seleccionaremos la carpeta en la que debemos guardar nuestro documento. En este caso usaré la carpeta de envío y donde dice libro de Excel seleccionaré el formato 1997-2003. Ahora, para guardar el documento usaremos el esquema que vemos en pantalla. Primero pondremos la palabra CEN, seguido del código del laboratorio. En este caso, para el ejemplo, yo tenía copiado el código del laboratorio que estoy usando para desarrollar este documento. Pondremos entonces el código del laboratorio, que sea preciso, que tiene que ser exactamente el mismo de su institución, seguido ahora del mes que se está enviando. En este caso, si voy a enviar mi mes de enero, pondré el mes en 2 dígitos, 01. Si voy a enviar febrero será 02, si voy a enviar marzo será 03. El mes que estoy enviando al laboratorio departamental. Ahora, después de eso, se debe introducir la fecha completa, en este caso 2019, y ya podremos guardar el documento. De la misma manera vamos a hacerlo con el documento o el reporte de resistentes. Regresaremos al libro de TBC y le daremos reportar o exportar reporte de resistentes. Se generará una ventana con únicamente los datos de la pestaña de Resis. Iremos nuevamente a Archivo, Guardar como, Becas, Envío, seleccionaremos nuevamente el libro de Excel 97-2003, pero en este caso usaremos la clave res más el código del laboratorio, el mes que estamos enviando, 01, y el año en el que estamos cursando, en este caso 2019.
y guardaremos el archivo. Al terminar, nos daremos cuenta que se van a generar estos dos archivos. Estos son los que vamos a enviar al correo que ven en este momento en pantalla. Estos dos archivos. Luego de haber terminado, regresamos entonces a panel de control y le daremos clic a finalizar. Al darle clic a finalizar, nos saldrán unos mensajes. Dependiendo del tipo de Excel que manejen, saldrán variaciones en el mensaje, pero en general deben darle o eliminar o continuar. En este caso me salen los de eliminar. Al darle clic nos daremos cuenta que el libro volverá a su estado inicial, con la pestaña de identificación, sensibles, resistentes y panel de control. Hemos llegado al final de este video tutorial. El Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander, especialmente el área de tuberculosis y lepra, desea que este video haya solucionado la mayoría de sus incógnitas al momento de diligenciar este documento. Les agradecemos nuevamente su compromiso con el programa de tuberculosis y lepra y estaremos pendientes para solucionar cualquiera de sus inquietudes.